Muy buenos días a todos. Buenos días. Para algunos que no les he visto este año, feliz año. Qué bueno tenerles en este reinicio de toda nuestra actividad de los servicios. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Estamos en una nueva serie de predicaciones que hemos llamado Primero lo Primero. Y les animo a los que no pudieron estar en el primer sermón de esta serie, que fue el 5 de enero, a que revisen la página web, se pongan al día para ver el camino que vamos a estar siguiendo en estos domingos. Primero lo primero. Y es así, y es importante, porque el orden es importante. ¿Se animan a repetir esto conmigo? El orden es importante. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que las cosas que tú haces primero determinan e influyen las que haces después. Es decir, lo que haces número 1, número 2, número 3, determina lo que viene cuarto, quinto y sexto. Así es en la vida. No solamente determinan e influyen, lo primero que uno hace determina e influye lo que sigue, sino también lo primero que uno hace bendice, en términos espirituales, también lo que sigue. Por eso hemos estado desde el 6 de enero en esta llamado a los miembros de la iglesia 21 días de oración y ayuno. ¿Por qué? Porque queremos y porque estamos seguros que lo que se hace primero tiene influencia y bendice lo que viene después. Hemos pensado en esto, cómo arrancar este año poniendo primero lo primero, las cosas espirituales. Y es lo que hemos venido haciendo en estos días, y los que no se han podido unir a esto, ojalá los veamos en alguno de estos días y continuamos orando hasta el próximo domingo en esta campaña, porque vamos a orar todo el año. Primero lo primero, el orden es importante. Por eso hoy es el primer día de la semana, y lo que haces hoy, la actitud que tienes hoy determina lo que viene en la semana. El orden es importante. Por eso también cómo empiezas el día, cada día, influye el resto. Nosotros podemos orar, leer la palabra, hacer nuestro devocional cualquier hora del día, pero si lo hacemos al comienzo, si es lo primero que hacemos, va a determinar el resto de nuestros días. El versículo lema para esta serie está en sus bosquejos, el Salmo 90:12. Moisés escribió unos pocos salmos, este es uno de ellos. Dice así: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Vamos a repetirlo todos en voz alta. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este salmo está diciendo, o este verso de este salmo está diciendo, que es importante el orden, que hay que organizar la vida de determinada forma para que sea una vida plena. Porque, como lo dije una y otra vez el primer domingo de este mes, no nos queda mucho tiempo de vida. La vida es un solo. Aquellos que tenemos hijos, nos damos cuenta de que a qué horas ya se crecieron, a qué horas ya la vida va pasando y no queda mucho tiempo. Más, sobre todo, pensamos que estamos en los últimos tiempos. Por eso el orden es importante. Enséñanos a contar bien nuestros días. Enséñanos a organizar bien nuestra vida, porque no nos queda mucho tiempo y hay que vivir sabiamente. La segunda parte de ese verso dice, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. El problema del ser humano no es tanto de conocimiento. En esta serie creo que no voy a decir nada nuevo. La semana, el primer fin de semana les dije, hay que organizar la vida porque nos vamos a morir. No es nada nuevo. Pero es que el problema no es el conocimiento, es la sabiduría, sino
¿Qué es lo que pasa? Que al comienzo de cada año tenemos nuestros propósitos. Buenos, todos. Vamos a hacer esto, vamos a bajar de peso, a salir de deudas, vamos a hacer, no sé, aprender a tocar guitarra, lo que sea. Pero va pasando el año y nuestra vida no refleja esos propósitos. Es más, tenemos valores, conocemos los valores que son buenos. Yo creo que en general le preguntan a cualquier colombiano que cuáles son los valores y todos dicen la familia, Dios, bueno, todo eso. Pero no vivimos de acuerdo a esa realidad. Porque una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que vivimos. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir de esa forma. Por eso, si quieres que esas metas se cumplan este año, hay que vivir sabiamente. Por eso es el lema de nuestra serie. La sabiduría viene de Dios, como dice la palabra, y es esa forma cómo vivir, cómo aplicar ese conocimiento de Dios a nuestra vida diaria. Y hemos estado orando durante todos estos días que el Señor nos dé sabiduría para este año. Que el Señor nos dé sabiduría para este año. Nosotros no somos solamente seres físicos, somos seres que tenemos alma, se refiere a la parte emocional, voluntad de nuestro intelecto, y también espiritual, todos, una unidad, no es una parte del otro, somos una unidad. Por eso, lo que colocas de primero influye en todo lo demás. Si colocamos primero lo espiritual, va a influenciar en toda nuestra parte emocional, física, en todo. No somos solamente seres físicos. Y al comienzo de nuestro año, generalmente nuestras metas involucran solamente la parte física. Me refiero a, vamos a cambiar de carro, vamos a hacer un viaje, vamos a ahorrar este año, voy a hacer ejercicio, todo tiene que ver más, pero no incluye todo el resto, que creo que es importante. Lo que pones de primero determina el resto de lo que ocurre en nuestra vida. Por eso digo, hemos empezado este año con 21 días de ayuno y oración. Porque estamos diciéndole al Señor, esto es como una especie de diezmo espiritual de la iglesia. Vamos a seguir orando todo el año. Pero lo que hace primero la iglesia va a determinar el curso, lo que el Señor va a hacer este año en cada uno de nosotros. Necesitamos de esa fuerza espiritual para que se cumplan todos esos propósitos que tú has hecho a comienzo de año. Necesitamos que la ayuda de Dios para que eso sea una realidad, si no, no va a ser posible. Este año vamos a enfatizar no solamente la oración, sino otro elemento que es el ayuno, que no es como algo opcional para el creyente, es algo que forma parte de la vida espiritual. Estos primeros meses del año vamos a centrarnos cómo Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Pues lo estamos haciendo a través de desarrollar una vida espiritual, y uno de esos elementos es el ayuno y la oración. Vamos a dar hoy unas pequeñas instrucciones, vamos a seguir hablando de esto el resto del año, para ojalá algunos de estos días los puedas dedicar a ayunar, porque lo que colocas o lo que haces primero determina el curso del resto de lo que haces en el día. Este año para nuestra ciudad, por lo menos para nosotros los bogotanos, empezó bastante desanimador, ¿sí o no? Bastante confuso en todo sentido. Me dicen, ¿esto qué es? ¿Para dónde vamos este año? Arrancando el año. Y fuera de eso, los líderes espirituales, o algunos que se dicen líderes espirituales, diciendo barbaridades, confundiendo a la gente. Mejor dicho, ¿para dónde vamos? Y eso a veces uno lo desanima. Y yo pensaba, ¿qué hacemos en medio de tanto caos? Bueno, la palabra siempre tiene respuesta para todo. Y me vino a mi mente un versículo que muchos saben, no está en sus bosquejos, pero lo voy a decir para ustedes. Es 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo, ¿quién es? Mi pueblo. ¿Quiénes son mi pueblo? Para mí eso cambió. Si mi pueblo, que lleva mi nombre,
se humilla y ora, y me busca, ¿qué hemos estado haciendo? Y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé del cielo. ¿Quién nos escucha? El Señor. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. No va a ser la oración de nuestros gobernantes, no va a ser que ellos van a buscar al Señor, somos tú y yo. Y Él se va a encargar de restaurar todo este caos que está ocurriendo en nuestro medio. Pero ¿cómo buscamos al Señor en profundidad si no aprendemos a ayunar? Por eso estoy dedicando la primera parte de este mensaje a algunas cositas que debemos aprender con respecto al ayuno. Espero que alguno de estos días lo hagamos, porque lo que haces el primero determina el resto de nuestros días. En primer lugar, una primera recomendación: establezcamos o establece tus objetivos de oración. Cuando uno hace un ayuno tiene que ponerse una meta, establecer unas peticiones, algo por el cual voy a ayunar, una necesidad, algo, un objetivo. No es que el pastor nos mandó a ayunar y entonces yo estoy ayunando. No, pues eso es bueno, pero ¿cuál es el propósito? Yo espero que podamos orar, o estemos orando, y podamos también ayunar para que el Señor haga algunos de esos milagros que tú y yo necesitamos para este año. Y estoy hablando de milagros. Que ese familiar con cáncer sane. Dios es sanador. Y por eso vamos a orar y a ayunar. Espero que este año tú y yo podamos experimentar lo que es vivir en una congregación, lo que es formar parte de una congregación que le pide cosas imposibles a Dios, que cree que Dios puede hacer esas cosas que son imposibles para el ser humano. Así debe vivir la iglesia del Señor. Nuestras iglesias, cuando miramos esta comunidad frente a veces la confusión y la doctrina desviada de otras iglesias, no es ponernos a pelear con ellos, es mostrar una iglesia que es viva, no una iglesia que hace cosas normales. Estas nuevas generaciones necesitan, porque están demasiado decepcionadas del pueblo de Dios, necesitan estar y vivir, experimentar una iglesia donde el Señor se mueve sobrenaturalmente, no que son simplemente buena gente que se reúne. Es donde la gente, los jóvenes, las nuevas generaciones, viejos, adultos puedan llegar y ver que el Señor se mueve sobrenaturalmente. Debemos declarar eso y no sé, de hacer una lista, algo del carácter tuyo, mío, que año tras año no se ha podido vencer. Pues que el Señor haga este año ese milagro a través de tu dedicación en tiempo de ayuno y oración. Cada vez que hacemos esto estamos declarando que dependemos del Señor, que Él es el primero en tu vida. Permíteme sugerir solamente dos cosas que creo siempre deben incluir en un tiempo de ayuno, además de tus propias peticiones personales. En primer lugar, creo que todo tiempo de ayuno debe tener un espacio para la confesión. Para mí, así está en la palabra de Dios. Siempre debe haber un espacio para decirle al Señor: revisa mi vida, ¿qué cosas te están ofendiendo? Es que el problema del pecado es algo que uno se va acostumbrando. Y uno cree que es normal siempre estar de mal genio. Cuando el Señor dice: Señor, ¿qué cosas estoy haciendo o qué cosas no estoy haciendo que te ofenden a ti? Yo creo que todo tiempo de ayuno y oración tiene que tener algún momento donde tú y yo con el Señor revisamos nuestra vida y le pedimos que perdone nuestros pecados. En segundo lugar, creo que todo tiempo de ayuno y oración en algún momento debe tener una súplica por aquellos que no conocen al Señor, porque para eso estamos aquí. Oramos por los que no conocen al Señor de una forma global, pero también de una forma en particular, nuestra familia. Y la gente aquí en la colina. Mire, el Señor no nos reúne aquí simplemente para tener un momento chévere los fines de semana, o porque no tenemos nada más que hacer en un fin de semana. Espero que podamos orar
para que seamos instrumentos de Dios, para que la colina, todas las personas que viven en este sector puedan conocerla y experimentar de ese amor. Estamos aquí para eso. Y no consigo un tiempo de ayuno y oración donde no oremos por aquellos que no tienen a Cristo. Eso es central. Y vendrán otras necesidades tuyas y mías, pero haz una lista. Cuando entres en un tiempo de ayuno y oración, no es ahí, no, sí, hay que orar y ayunar, pero ¿por qué específicamente? ¿Cuál es tu lista? El escritor del libro de Santiago, en el capítulo 4, versos 2 al 3, dice: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no obtienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias necesidades. Hay que aprender a pedir, pero pidamos. Y el día de hoy no hay, parece que esto del ayuno como que pasó de moda para los creyentes. No sé por qué ahora todos los miembros de la iglesia, o una gran mayoría, o son hipoglicémicos, o tienen gastritis o migraña. Ay, pastor, es que yo con esta gastritis no puedo. Ay, que me da la migraña. ¿Cuántas veces no ha pasado un día aguantando hambre y no te ha pasado nada? Al que tiene gastritis, mira, para prepararte para una endoscopia vas a tener que aguantar hambre todo el día y no te mueren ni te desmayan ni nada de eso. Creo que a veces nos falta un poquito de, bueno, qué es lo que es importante en nuestra vida y hacerlo. Por eso, en segundo lugar, decide qué tipo de ayuno realizarás. Porque hay varios. Tranquilos, pues si de una se van a mandar a ayunar por 21 días, pues yo sé que tienen mucho entusiasmo, pero al tercer día van a estar ahí medio cual persona en síndrome de abstinencia y todo. No va a funcionar, pero escoge cuál tipo de ayuno. Hay varios. Vamos a hablar mucho este año, pero por lo menos voy a mencionar algunos. La Biblia habla de 4 o 5 tipos de ayuno. Hay ese tipo de ayuno que llaman total, es decir, solo agüita. Y puedes hacerlo un día, poquito a poco, ¿cierto? Agüita. Está bien. Si no has hecho otros ayunos, te animo a que no empieces por ese, sino vayas entrenándote. Pero está bien. Ese es el ayuno total. Y está bien y es hasta saludable, pero hay que ser sabios, ¿no? Es cierto que los problemas metabólicos no son excusa, pero también hay que ser sabios con respecto a la salud, ¿cierto? Pero puede ser. O si no, uno que yo le llamo una versión similar es el ayuno con juguito. Está bien, ¿no? Ese ayuno uno puede manejar entonces las calorías durante el día con juguito y ahí lo va manejando el día. Y se abstiene del magnífico placer de masticar. Solo agüita. Hay otros que hacen el ayuno estilo Daniel, que implica por generalmente tiempitos más largos, es decir, puras verduritas y juguito. Verduritas y juguito. Eso está bien, es posible, escoge eso. Algunos pueden empezar, voy a ayunar por esta semana almuerzo, no sé, o una de las comidas, digamos, ¿cierto? Pero escoge tu tipo de ayuno. Ojo porque le preguntaba a un joven la semana pasada, no voy a decir quién, bueno, más bien él me contaba, me decía, pastor, voy a ayunar todo este mes. Voy a ayunar todos los días. Qué hombre, ese sí es un ejemplo, muchacho. Dime qué vas a ayunar. Todo este mes, pastor, mejor dicho, todo el año. Todo el año. Dice, ¿qué vas a ayunar? Todo este año voy a ayunar coliflor. Por alguna razón no me pareció tan espiritual, no sé por qué.
que ayuno implica que hay un sacrificio, ¿no? ¿Es cierto? Ayuno de chocolatinas, eso sí es casi imposible. O algo así. Escoge algo para ayunar. Es más, no solo es comida. Algunos dicen, voy a ayunar televisión. Y todo ese tiempo lo aprovecho para otras cosas más edificantes. Conozco, inclusive el que me dio la idea de esto es un pastor que ya lo lleva haciendo en su iglesia hace años, y él dice que en su casa, pues a veces tiene niños, dice, él es en ayuno de televisión, y aprovechan ese tiempo, no todo el tiempo para orar, tampoco. Pero entonces, como no ven televisión, pues, se ponen y arman rompecabezas, y eso integra a la familia, y es una buena forma de... Entonces, es muy interesante que él dice, cuando le dice a sus hijos cuando comienza el año, vamos a hacer ayuno de televisión, entonces ya los niños saben y dicen, papi, entonces ya compraste los rompecabezas. Hay varias formas de ayunar. Lo importante es hacerlo y no nos hagamos las víctimas. Leamos Mateo capítulo 6. Versos 16 al 18, acompáñenme en oración en voz alta, cuando dice, cuando ayunen, un momento, paremos ahí, cuando ayunen, mire, no dice si ayunan, si de pronto ayunan, es cuando ayunen porque se supone que ayunan. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desnudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Bien, claro. No es que llegas el domingo ahí casi arrastrándote. No, ya es normalito. Bueno. En tercer lugar, el ayuno es asunto de corazón, no de comida. Cuando hablamos del ayuno de comida. Es decir, tenemos que ser cuidadosos con lo siguiente. Les advierto a toda la iglesia. Estamos en 21 días de oración y de ayuno, pero eso puede ser un obstáculo también espiritual. Si ese es el fin, la idea aquí no es venir a tener más horas en oración y a aguantar más hambre. Es que ese espacio implique que tenemos una relación más profunda con el Señor. Ayunar no es simplemente chantajear a Dios. Es decir, va a reventarme a punta de hambre para que el Señor me haga porque le toca. No es por eso. Ni es una penitencia. Eso viene de nuestra religiosidad tradicional. Que yo ayuno para penitencia. Sí, vamos a hablar que tiene que ver con controlar y dominar el cuerpo, pero no es a punta de penitencia. Es más bien, esperamos que todo este tiempo, todo el año, o cuando lo hagamos, eso sea un tiempo para acercarnos y mejorar nuestra relación con Jesús. Es la idea. No es cuestión solo de aguantar, es de tener un crecimiento espiritual. Vamos a leer todos nuevamente un pasaje que nos explica eso. Está en el profeta Joel, capítulo 2, versos 12 al 13, muy gráficamente dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor, porque su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. La idea del ayuno y la oración es volverse al Señor, estar más cerca, no a ir mortificarnos, eso no tiene sentido. El Señor no está interesado en que vayamos a más reuniones de oración y que aguantemos más hambre. Ese no es el interés. Él lo que quiere es que le conozcamos
más a Él. Y es que a través de la oración y el ayuno uno puede aclarar su mente y aquietar su espíritu para poder conocerlo más a Él. Entonces el ayuno es asunto del corazón, no de aguantar hambre. ¿Entendido? En cuarto lugar, una expresión que suena rarísimo, la croqueta que está ahí en la Biblia dice: hay que poner a morir la carne. Es la carne, pues es todo lo humano, naturalmente humano, ¿cierto? No el asado que nos vamos a comer después. El propósito, como dije, real del ayuno no es probar que amamos al Señor, mortificarnos, sino es un proceso mediante el cual nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones, nuestro cuerpo, para así facilitar la obra y el control del Espíritu Santo, porque entre otras cosas la obra la hace el Espíritu Santo, no nuestra aguantada de hambre. Pero es que si aprendemos a controlar nuestro cuerpo, a controlar nuestro pensamiento y nuestras emociones, ahí estamos abonando el camino para que el Espíritu Santo realmente tome el control. Porque es que a veces empezamos, ¿y por qué empezamos el año así? Porque es que empezamos con un agite, todo el mundo le da la torre, porque ya como, oiga, es que ya lo he escuchado, se fue el mes y se fue el año. Y empiezan todo ese, bueno, tiene todo el estrés de las ventas y todo eso, pero un momentico, aprendamos a controlar la vida para que el Señor obre sobrenaturalmente. Pero ese control es para aprender también a depender de que Él es el Rey. Nosotros, digamos que estamos permitiendo que el Espíritu Santo tome ese control de nuestras vidas. Porque es que cuando estamos en medio de todo eso corre, cuando nuestra parte física, por ejemplo, si estamos pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude este año a tener hábitos de vida mejores para bajar de peso, pues, obviamente tenemos que empezar como a controlar para que Dios muestre esa realidad y obre en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Romanos 8:13, hablando de esa naturaleza carnal, es decir, nuestros propios apetitos y nuestros propios... el ser humano libre es el ser humano que el Señor le ayuda a controlar sus propios apetitos, intereses y placeres. Todo eso es bueno, pero hay que canalizarlo adecuadamente. Dice el apóstol Pablo: porque si ustedes viven conforme a ella, la naturaleza morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. O sea, sí hay que tener algunos hábitos que tenemos que desarrollar. En quinto lugar, durante las épocas de ayuno, ojalá siempre, pero particularmente en las épocas de ayuno, tenemos que tener un estilo de vida diferente. Tienen ahí sus estilo de vida diferente. No es solo que no como nada o que no voy o que vivo prendido, vengo a todas las reuniones de oración. No es solo eso. ¿A dónde voy? Créanme que el ayuno no les va a servir de mucho, ¿sí? Venir a la iglesia en estos días, si después de aquí salen a ver cierto tipo de películas que no edifican. O sea, es como... O vengo aquí y vengo y oro y ayuno todo el domingo y mañana trato a mis empleados como si fueran esclavos. No funciona. Particularmente debemos cuidar nuestro comportamiento. Eso también nos aclara la mente durante estos tiempos de ayunos y oración. Isaías 58 es el capítulo por excelencia del Antiguo Testamento que habla del ayuno. Lo pueden ir leyendo después en casa. Isaías 58:3 dice: el Señor,
porque es que ya nos conoce, dice, y hasta me reclaman, dice el Señor, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Y el Señor responde, pero el día que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. ¿Ven? La gente dice, pero Señor, ahí ayuné y nada pasó. El Señor dice, a ver, porque como no es solo aguantar, durante esos días que estuviste orando y ayunando, ¿cómo te comportaste? Creo que hay algunos hábitos que debemos ir ajustando en esos días. El estilo de vida es diferente. Como dice la palabra del Señor, ser sobrios y prudentes. Es una invitación a eso. En sexto lugar, cuando hagas ayuno y oración, espera grandes resultados. Espera grandes resultados. Yo espero este año que el Señor me ayude a pastorear una iglesia, no sin gente buena. Pues sí, pastor. No, yo no espero. Yo espero pastorear una iglesia donde el Señor haga grandes cosas en medio de nosotros. Esa es la iglesia a la que tú quieres estar, a la que tú quieres participar. No dejen todos los santurrones que se reúnen a mirar todo el mundo, sino donde el Señor hace grandes cosas y transforma tus vidas y las vidas de las personas que están llegando. Espero que este año usemos nuestras tarjetas de oración para orar mucho y ver familias restauradas, matrimonios sanados y felices, enfermos graves que se sanan, personas que se recuperan de sus vicios. Eso es lo que esperamos, porque estamos orando en el nombre de Jesús. Oiga, yo creo que se merece una mega sin nada. Amén. Sí, eso, ¿o no? No, está todavía como muy tibio. Espéralo, grandes cosas, y no para qué. Ay, no sé. Una persona me decía, ay, sí, pero ¿y si mi tío no se sana de ese cáncer y de esos problemas del Señor? Pero vamos a orar a que se sana. Ese es fe. Isaías 58 dice esto, versos 8 al 9. Digámoslo en voz alta. Así procede, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y el Señor dirá, aquí estoy. Y desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Ese está bueno como para subrayar, la lengua maliciosa, porque es que aguantar todo el día hambre, pero esa lengüita. Esta es una promesa. Cuando nos enfocamos primero en el Señor, este año va a ser diferente. Amén. Si en este año conoces más al Señor y de verdad lo primero en tu vida va a ser el mejor año de todos, va a serlo así. Primera parte del sermón, falta la otra. Primer amor. Ahora, nuevamente, es que todo esto de aguantar hambre, de ayunar y orar y todo eso no tiene sentido si esto no es un instrumento de Dios para que Él sea el primero en nuestras vidas, para que nuestro amor por Él crezca, o se revive la pasión por el Señor Jesús, por el gusto de sus cosas. Es algo así como es conveniente en toda relación, por ejemplo, de matrimonio, ver cómo van las cosas, cómo está ese termómetro de enamoramiento, ¿cierto? Porque es que cuando recién nos casamos, ¿no pasa así? Que tu esposa entonces tiene un resfriado, un estornudo, ¡ay, mi amor, vámonos a urgencias! ¿Sí? La vitamina C y bueno, todo eso.
Ahora si escuchas a tu mujer toser y dices, ay mi amor, ¿no será posible que te cambies de cuarto para que te algo así, creo que se van a... Como que el Señor también dice, a ver, ¿cómo estamos de primer amor? Porque todo esto no tiene el más mínimo sentido si Él no es nuestro primer amor. Y para ilustrar esto, traje una escena de una película maravillosa, El violinista dejado. Algunos dirán que es. Vean, si tú no has visto esa película, no sabes lo que es cine. Hay una escena de esa película que es una escena de un judío. Esa película habla de una familia judía en Ucrania a comienzos del siglo pasado. Y resumiendo la historia es el patriarca, creo que se llama Tobías, tiene como 5 hijos, no sé si son 5 hijas, pero las 3 primeras ya están en edad de merecer. Y toda la película gira en que él debe casar a esas hijas, pero bien casadas, para que salgan de la pobreza porque están bien vaciados. Entonces todas las tradiciones y todas las normas que hay dentro de la tradición judía, en aquel entonces, los padres escogían el esposo o la esposa de sus hijos. No eran ellos, eran los papás. Como vamos a ver en la película, a veces se conocían por primera vez en el momento de la boda. Desde chino, así le presentó a su esposa, vamos a conocer y nos casamos. Eso era así. Obviamente los tiempos van cambiando y su hija mayor se enamora, se enloquece por el sastre del pueblo, que era bien pobre. Entonces, y todos las aventuras, pues hay muchas cosas fascinantes, conoce mucho de uno del judaísmo antiguo. Entonces, por fin el papá dice, está bien, tocó. Pero ¿cómo se lo digo a mi esposa? Porque ella es más... ¿Sí? ¿Cómo se lo digo? Y en eso, de pronto se pone a pensar, oiga, a mí me pasó que nosotros nos conocimos porque nuestros padres así lo quisieron. ¿Será que mi esposa sí me ama? Veamos cómo lo dice la película y vamos a ver qué tiene que ver eso con nuestra relación con Dios. Cerraré su habitación. No podría, debería, pero mira los ojos de mi hija. Ella lo ama. Muy bien, hijos, he decidido darles mi bendición y mi permiso. Claro. ¿Qué podía hacer? Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. ¿Qué voy a decirle a tu madre? ¿Otro sueño? Tal vez si le dices que voy a visitar a un tío muy rico. Percy, por favor, yo sé manejar a mi esposa. ¡Golden! 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 Hola. Come tu sopa. Golden. Ahora señor que tiene algo importante que decir. Come tu sopa. Está caliente. Golden. Acabo de ver a Percy y Ode. ¿Y qué? Bueno, pues parece que ambos se aprecian mucho. ¿Y a qué te refieres? Así que he decidido darles mi permiso para comprometerse. No te preocupes, caballero. ¡Sin preguntarme! ¿Quién te pregunta? Yo soy el padre. ¿Y quién
Sé, no sé. Tiene un tío rico. Un tío rico. Golden. Él es un buen hombre. Me agrada. Estaba un poco loco, pero me agrada. Y lo más importante es que a Jode le agrada. Jode lo ama. ¿Qué podemos hacer? Es un mundo nuevo. Amor. Golden. Tú me amas. Que sí que, Tú me amas. que sí te amo. Y bien. Con nuestras hijas que se casan y los problemas del pueblo, estás molesto, agotado. Respuéstate. Tal vez te indigestión. No, Golden, te estoy haciendo una pregunta. Tú me amas. Eres un tonto. Lo sé. Pero tú me amas. Que sí te amo. Qué bien. Por 25 años lavé tu ropa, cociné tus comidas, limpié tu casa, te hijas, ordeñé tu vaca. Después de tantos años, ¿por qué hablas de amor ahora? Golden, la primera vez que te vi fue nuestro día de bodas. Estaba asustado, estaba nervioso. Yo también. Pero mi padre y mi madre dijeron que aprendiéramos a amarnos. Y ahora te pregunto, Golden, ¿tú me amas? Lo sé, pero me amas. Que si lo amo. Qué bien. Por 25 años he vivido con él, peleado con él, pasado hambre con él. 25 años que mi cama es tuya. Si eso no es amor, ¿qué? Entonces me amas. Supongo que sí. Y supongo que yo también a ti. ¿Me ama? Es muy interesante como ella decía, he cocinado por 25 años, le va a ver, ¿me ama? Pero si ha estado contigo y él le pregunta, ¿me amas? Primero, lo primero. El Señor te pregunta, ¿me amas? Soy el primer amor. Ay, pero si yo voy a la iglesia, estoy haciendo ayunos. ¿Me amas? Pero si leo la Biblia, memorizo versículos. ¿Me amas? Pero si hablo a la gente de ti y trato de ser... ¿Me amas? Ese es el Señor. Porque no se trata de religión, sino si realmente tienes una relación. Jesús es, y si en este momento de tu vida es ese primer amor. Porque para comenzar el año, qué bueno revisar si Él es tu primer amor. Y Él te dice, bueno, no, yo no estoy diciendo si haces cosas religiosas, es si me amas, que es diferente. Por eso el Señor Jesús, cuando le preguntan ¿cuál es el mandamiento más importante? Resúmame lo primero, porque eso hay tantas normas, tantas cosas. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Y eso lo podemos leer todos, ¿cierto? Mateo 22:32 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Respondió Jesús.
Eso es lo más importante. Primero, lo primero. No tiene sentido todo esto que hacemos espiritualmente si no es para permitir que el amor del Señor nos llene, nos inunde. Porque la vida, como esta pareja, con sus problemas, angustias, escaseces, como que otras cosas, como que el dolor, el sufrimiento, los problemas como que nos van ocupando primero nuestra cabeza y no. Es como si el Señor nos dijera, como cuando nos enamoramos por primera vez, cuando vas a la iglesia, todavía sientes esas maripositas que sentías ahí, cuando conocías de Él. Si no, hay que estar. Ustedes tienen en sus bosquejos después un pasaje donde el rey David hasta su esposa lo critica y le dice: mire, usted está comportando parece loco, porque estaba enamorado de Jesús, de Dios. Dios era lo más importante, no importaba si hiciera el oso frente a la gente. Y tienen un pasaje que está en Apocalipsis, y ese lo vamos a leer. El escritor del libro de Apocalipsis está hablando de una iglesia, la iglesia en Éfeso, una iglesia buenísima, muy juiciosa. Le decían: qué bueno, iglesia, están ayunando, están orando, son centrados en la palabra. Bien hecho, iglesia. Y vamos a leer lo que tiene Dios para esa iglesia. Apocalipsis 2, versículos 4 al 6 dice: sin embargo, todos. Sin embargo, tengo en contra que has abandonado tu primer amor. Sigamos. Recuerda de dónde has salido, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cómo está tu primer amor con Dios? Porque esto no es de religión, y tampoco no de una relación, sino que permitas que el amor del Señor venga. Y el amor, como lo decía tremendamente poderosa la frase de la película, el amor se aprende. El amor se aprende. Cada uno de ellos, nos reunimos aquí cada domingo para aprender a amar un poquito mejor. Ese es el sentido. Para eso hacemos. Cuando decimos Jesús es el centro de nuestra vida, ¿quiere decir que solo hacemos cosas religiosas? No. Que Él es esa pasión, eso que nos anima, nos mueve a llevar adelante. Afortunadamente en ese pasaje dice 3 cosas para recuperar ese primer amor. ¿Qué es qué? En primer lugar, recuerda de dónde has salido, qué necesitas, recuerda esos momentos donde por el Señor hacía lo que quería, lo que Él quería. Ahora estás como, ¿no? Recuerda. En segundo lugar, que allí dice el término, dice arrepiéntate. Que es decir, el principal obstáculo es el pecado, entonces hay que quitarlo. Se mueven esos obstáculos. Arrepiéntete, buena cosa. Y en tercer lugar, ¿qué dice el texto? Pues empieza a hacer las obras que eso implica, ese amor. Porque eso hay de tenerlo en el corazón, pero comportarnos como unos campos no funciona. La prueba del amor es la obediencia. Hoy, para comenzar el año, vamos a revisar, vamos a terminar orando. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va ese primer amor? Pero el Señor no lo hace solamente como para sentir que nos sintamos mal, sino para que digamos: Señor, de pronto estamos como fríos y necesitamos de quitas nuestras barreras, ocupaciones, no sé,
sé cuáles eran esos obstáculos. Pide perdón. Pidamos que el Espíritu Santo renueve. Espero que este año seamos una iglesia donde haya muchas personas enamoradas de Jesús. Pero no de esa forma sentimental, cursi, sino de esa forma que le alaba, que le obedece, que transforma, que conquista el mundo. Si amamos a Jesús. Si amas a Jesús, primero, el resto de tu vida cambiará. No puedo amar a Jesús. Entonces pídele que te enseñe a amar. Pídele. Es tan buena gente Jesús que hasta te ayuda a eso, a que lo podamos amar. Porque a veces eso no es de amor malo, eso es de, entonces pidámosle que Él renueve hoy, estos días, ese primer amor. Pidámosle. Y su Santo Espíritu va a hacer esa obra. Vamos a ver. Inclinamos nuestro rostro, nos concentramos en la oración, hacemos silencio, miramos solamente nuestra vida y en este momento le decimos a Jesús: quiero poner en este año las cosas en su lugar. Gracias por el conocimiento, pero en la vida se necesita más que conocimiento, sabiduría. Sabiduría es que las cosas de primero van primero. Lo que hacemos primero determina el resto. Y el primer mandamiento es amarte con todo nuestro ser. Suena tan raro. Es más, sin la ayuda de Dios es imposible. Pero es la mejor aventura en la cual te puedes involucrar en esta vida. Y eso sí que te va a cambiar. Eso sí. Sí que vas a orar diferente, sí que vas a ayunar diferente, sí que vas a venir a la iglesia diferente si amas a Jesús. Por eso voy revisando tu corazón con mucho respeto. Si necesitas una ayudita del Espíritu Santo para recuperar ese primer amor, te pido que te pongas de pie y le pidamos: Señor, aviva ese primer amor. Está un poquito gastado por la vida, los sufrimientos, las ocupaciones. Aviva. Esto de la vida cristiana no es de entender, hay cosas que no entendemos, pero sí de vivir. No importa dónde estás, los problemas que tengas, las virtudes, lo más importante es estar llenos de ese amor de Dios. Oremos entonces. Y hemos repetido varios versículos en voz alta porque hoy, como pocas veces lo vamos a hacer, vamos a orar en voz alta. Te animo a que le digas al Señor hoy: Señor, te necesito. Perdona mi pecado. Perdóname porque no eres el primero en mi vida. No sé cómo amarte. Te invito a que seas el primero en mi vida. Lléname con tu amor para poderte amar y poderte obedecer. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Dame tu poder para cambiar. Renuévame espiritual, emocional y físicamente. Y ayúdame a vivir solamente para ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y todo